¿Sabías que en este momento, mientras escuchas estas palabras, puede que estés viviendo la situación más difícil de tu vida? ¿Te has encontrado en un momento donde has orado tanto, has pedido tanto, has llorado tanto, que ya no sabes qué más hacer? Tal vez sin darte cuenta has llegado hasta aquí, porque Dios mismo ha guiado tus pasos para que escuches esta palabra que puede cambiar tu destino esta misma noche. Hermano, hermana, quiero que sepas que no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que tus ojos estén viendo este mensaje justo ahora, justo cuando más lo necesitas. Durante más de 20 años, he sido testigo de cómo esta poderosa oración a San Miguel Arcángel y a la Virgen María ha desatado milagros imposibles. He visto cómo personas que ya no tenían esperanza, que los doctores ya habían desahuciado, que las deudas los estaban ahogando, que sus matrimonios estaban destruidos, encontraron la respuesta exacta que necesitaban. Te voy a platicar algo que me marcó profundamente y que cambió para siempre mi comprensión del poder de esta oración. Recuerdo el caso de María Elena Rodríguez, una mujer de Guadalajara, de 34 años, que llevaba 7 años sin poder tener hijos. 7 años de tratamientos dolorosos, de gastos que sumaron más de 300,000 pesos, de lágrimas que parecían no tener fin, de noches enteras despierta preguntándose si Dios la había olvidado. Los doctores le habían dicho que era imposible, que sus óvulos ya no tenían la calidad necesaria, que ya no había nada que hacer. Su esposo, José Antonio, había comenzado a hablar de adopción, pero María Elena sentía en su corazón que Dios tenía otros planes. Fue entonces cuando llegó a sus manos esta oración que hoy te voy a enseñar. María Elena me contaba que la primera noche que hizo esta oración, sintió algo que nunca antes había experimentado. Era como si una corriente eléctrica de esperanza hubiera recorrido todo su cuerpo. Decidió hacer la oración durante 9 noches consecutivas, con una disciplina que ella misma se sorprendía de tener. Cada noche, a las 9 en punto, se arrodillaba ante la imagen de San Miguel y la Virgen de Guadalupe y elevaba esta súplica poderosa con todo su corazón. El 9º día, algo extraordinario comenzó a suceder en su cuerpo. Sentía cambios que no podía explicar, una vitalidad nueva, una sensación de que algo hermoso estaba germinando en su interior. A los 3 meses exactos después de comenzar la novena, recibió la noticia que había esperado durante 7 largos años. Estaba embarazada, pero eso no es todo, hermanos. Su embarazo fue tan perfecto, tan lleno de bendiciones, que los mismos doctores que le habían dicho que era imposible, la estudiaron como un caso médico extraordinario. Hoy, María Elena tiene 2 hermosos niños, Miguel Ángel, nacido de ese primer milagro, y María Esperanza, concebida naturalmente 2 años después. Me escribe constantemente para agradecer por esta revelación, que no solo le dio los hijos que tanto deseaba, sino que transformó completamente su relación con Dios y fortaleció su matrimonio de maneras que nunca imaginó. Pero escuchen esto, no es el único testimonio que ha marcado mi vida. José Luis Hernández, un hombre de Monterrey de 45 años, había perdido su trabajo después de 20 años en la misma empresa automotriz. 20 años de lealtad, de llegar temprano, de quedarse hasta tarde, y de un día para otro, una reestructuración corporativa lo dejó sin empleo, sin liquidación justa, y con una familia que dependía completamente de su salario. José Luis me contaba que durante 4 meses golpeó puertas, envió cientos de currículums, fue a decenas de entrevistas, pero nada funcionaba. O le decían que estaba sobrecalificado, o que estaba muy viejo, o que el puesto ya se había llenado. Sus ahorros se agotaron, ya no podía pagar la renta de su casa. Veía cómo sus 3 hijos se preocupaban cada vez más, y su esposa había comenzado a trabajar dobles turnos para tratar de cubrir los gastos básicos. Fue en su momento más desesperado, cuando ya había perdido la esperanza y comenzaba a pensar en soluciones drásticas, que su comadre le contó sobre esta oración poderosa. José Luis, que se consideraba un hombre de fe pero no muy devoto, decidió intentarlo porque ya no tenía nada que perder. Me decía que esa primera noche, cuando se arrodilló ante la imagen de San Miguel Arcángel, lloró como no había llorado desde que era niño. Fue un llanto liberador, un llanto que sacó de su corazón toda la amargura y el resentimiento que había acumulado durante esos meses de rechazo. La respuesta llegó de una manera tan sorprendente que José Luis aún se emociona cuando lo cuenta. Al 5º día de hacer la oración, recibió una llamada de un número desconocido.
Era el gerente de recursos humanos de una empresa internacional que había visto su perfil en una plataforma de empleo y estaba interesado en contratarlo para un puesto ejecutivo. Pero eso no fue todo. Esa misma semana, recibió 2 llamadas más. Una de una empresa local que le ofrecía un trabajo de supervisor y otra de una compañía de consultoría que lo quería como asesor externo. En menos de una semana, José Luis pasó de no tener ninguna opción a tener que elegir entre 3 ofertas de trabajo. Eligió la empresa internacional y no solo le pagaban mejor que en su trabajo anterior, sino que le daban mejores prestaciones, oportunidades de crecimiento y, lo más importante para él, un ambiente de trabajo donde se sentía valorado y respetado. José Luis me dice que esa experiencia no solo cambió su situación económica, sino que transformó completamente su fe. Hoy es un devoto de San Miguel Arcángel y de la Virgen María, y dedica tiempo cada semana para enseñar esta oración a otros hombres que están pasando por dificultades similares. Y aquí está la verdad que quiero que grabes en tu corazón. No importa qué tan imposible parezca tu situación, no importa qué tan oscuro esté tu camino, no importa si ya perdiste la esperanza. Esta oración tiene el poder de mover montañas porque invoca a los 2 intercesores más poderosos que tenemos en el cielo: San Miguel Arcángel, el guerrero de Dios que nunca ha perdido una batalla, y la Santísima Virgen María, nuestra Madre que nunca abandona a sus hijos. Déjame contarte sobre otra persona que transformó mi comprensión del poder de esta oración. Se llama Carmen Dolores Vázquez, una maestra de educación especial de Oaxaca, de 51 años. Carmen había dedicado toda su vida a ayudar a niños con discapacidades. Era querida por toda la comunidad, una mujer de fe sólida que siempre ayudaba a los demás. Pero a los 48 años, recibió el diagnóstico más devastador que puede recibir una madre: cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los doctores fueron brutalmente honestos con ella. Le dijeron que este tipo de cáncer es uno de los más agresivos que existen, que había metástasis en el hígado y que tenía entre 4 y 6 meses de vida. Carmen tenía 3 hijos: Ana Cristina, de 28 años, que acababa de casarse; Roberto, de 25, que estaba terminando su carrera de ingeniería; y Sofía, de 20, que estudiaba para ser enfermera. La noticia destrozó a toda la familia. Carmen me contaba que las primeras semanas después del diagnóstico fueron las más difíciles de su vida, no por el dolor físico, que ya era considerable, sino por ver el sufrimiento en los ojos de sus hijos, por pensar que no los vería graduarse, casarse, tener sus propios hijos. Las noches eran especialmente difíciles, llenas de pensamientos sobre todo lo que no alcanzaría a vivir con ellos. Fue durante una de esas noches difíciles que recordó una conversación que había tenido años atrás con su abuela, doña Mercedes, quien le había contado sobre el poder extraordinario de una oración a San Miguel y la Virgen María. Su abuela le había dicho que esta oración había salvado la vida de varios miembros de la familia durante epidemias y enfermedades graves. Carmen decidió buscar esa oración, y cuando la encontró, algo en su espíritu le dijo que esa era su respuesta. Comenzó a hacer la oración cada noche a las 11, la hora que sintió que Dios le indicaba. Me decía que desde la primera noche, aunque físicamente siguió igual, algo cambió profundamente en su espíritu. La paz que comenzó a sentir era inexplicable, una paz que le permitía dormir a pesar del dolor, una paz que le daba fuerzas para consolar a sus hijos en lugar de ser consolada. Durante el primer mes de oración, los estudios médicos mostraron que el cáncer había dejado de avanzar. Los doctores se mostraron cautelosamente optimistas, pero dijeron que podía ser solo una pausa temporal. Carmen siguió haciendo la oración religiosamente y comenzó a sentir mejorías físicas que los médicos no podían explicar. Su apetito regresó, dejó de perder peso, tenía más energía. Al tercer mes, los estudios revelaron algo que los oncólogos catalogaron como altamente inusual. Las metástasis en el hígado habían desaparecido completamente y el tumor principal había reducido su tamaño en un 70%. El equipo médico decidió proceder con una cirugía que antes consideraban imposible debido al estado avanzado del cáncer. La operación fue un éxito total. Cuando abrieron a Carmen, encontraron que lo que esperaban ser un tumor agresivo y extendido era en realidad tejido cicatricial y células muertas. Fue como si el cáncer se hubiera destruido a sí mismo desde adentro. El cirujano, que tenía más de 20 años de experiencia,
Le dijo a la familia que en toda su carrera nunca había visto algo así. Hoy, 3 años después de ese diagnóstico fatal, Carmen está completamente libre de cáncer. No solo eso, sino que regresó a su trabajo como maestra, vio graduarse a Roberto como ingeniero, estuvo presente en la boda de Ana Cristina y ahora espera con ansias conocer a su primer nieto que está en camino. Carmen me dice que esa experiencia, aunque fue la más difícil de su vida, también fue la más transformadora, porque le enseñó que verdaderamente no hay nada imposible para Dios. Fíjate bien en lo que te voy a decir. Esta no es una oración cualquiera. Esta es una oración que ha sido pronunciada por santos, por místicos, por millones de personas que han experimentado milagros reales. Es una oración que combina la fuerza guerrera de San Miguel con el amor maternal de la Virgen María. Cuando tú haces esta oración con fe verdadera, estás poniendo en movimiento fuerzas celestiales que pueden cambiar tu realidad en formas que ni siquiera puedes imaginar. ¿Sabes por qué esta oración es tan efectiva? Porque está fundamentada en principios bíblicos sólidos y en una tradición espiritual que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. San Miguel Arcángel es mencionado específicamente en la Sagrada Escritura como el príncipe de las huestes celestiales, el guerrero que derrotó a Satanás y lo expulsó del cielo. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, se nos dice: «En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo». Esta no es una devoción inventada o supersticiosa, hermanos. Esta es una verdad bíblica. San Miguel es nuestro defensor celestial, designado por Dios mismo para proteger a su pueblo. Y la Virgen María, nuestra Madre Celestial, tiene un papel único en el plan de salvación. En las bodas de Caná, ella demostró su poder de intercesión cuando le dijo a Jesús: «No tienen vino», y luego a los sirvientes: «Hagan lo que Él les diga». Esas palabras transformaron agua en vino. Pero más que eso, nos enseñaron que María tiene una influencia especial ante su Hijo. Te prometo que si dedicas los próximos minutos de tu vida a aprender esta oración, si abres tu corazón como nunca antes lo has abierto, vas a experimentar algo que te va a marcar para siempre. No estás solo en esta batalla, hermano. No estás sola en este dolor, hermana. Hoy, esta noche, el cielo se va a mover en tu favor. Pero antes de enseñarte la oración, necesito que entiendas algo fundamental. Los milagros no son solo para otras personas, no son solo para los santos canonizados, no son solo para casos excepcionales. Los milagros son para ti, son para mí, son para cada hijo de Dios que se acerca al trono de la gracia con fe verdadera y corazón sincero. Tu situación, por más imposible que parezca, es exactamente el tipo de situación donde Dios quiere mostrar su gloria. Tu dolor, por más profundo que sea, es exactamente el tipo de dolor que el corazón maternal de María quiere consolar. Tu batalla, por más difícil que parezca, es exactamente el tipo de batalla para la cual San Miguel fue creado y enviado. A menudo he reflexionado sobre el poder extraordinario que tiene la intercesión conjunta de San Miguel Arcángel y la Virgen María. Permítanme compartir con ustedes la profundidad bíblica y espiritual de esta devoción que ha transformado millones de vidas a lo largo de los siglos, y por qué esta combinación específica de intercesores crea una fuerza espiritual tan poderosa que puede mover montañas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, leemos: «Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón». San Miguel no es simplemente un ángel más, es el comandante supremo de las huestes celestiales, el guerrero invencible de Dios. Su nombre mismo significa «¿quién como Dios?», una pregunta retórica que declara que nadie puede igualar el poder del Altísimo. Pero hay algo más profundo aquí que muchos no entienden. Cuando San Miguel derrotó a Lucifer y lo expulsó del cielo, no fue solo una batalla cósmica antigua. Esa batalla continúa hoy en nuestras vidas diarias. Cada situación imposible que enfrentamos, cada problema que parece no tener solución, cada ataque contra nuestra paz, nuestra salud, nuestras familias, es parte de esa guerra espiritual que comenzó en el cielo. Por eso, es que cuando invocamos a San Miguel en nuestras oraciones, no estamos pidiendo ayuda a alguien que no conoce nuestras batallas. Le estamos pidiendo ayuda al guerrero que ha estado peleando estas mismas batallas desde el principio de los tiempos, y que nunca, ni una sola vez, ha perdido una guerra. Déjame contarte sobre Guadalupe Martínez, una mujer de Puebla de 42 años, madre de 4 hijos,
que vivió en carne propia el poder liberador de San Miguel, Guadalupe tenía un hijo de 16 años llamado Alejandro, que había caído en las drogas cuando tenía apenas 14 años. No drogas suaves, hermanos, sino las más destructivas: cristal, cocaína, todo lo que pudiera conseguir en las calles. Durante 2 años, Guadalupe había intentado todo lo humanamente posible. Llevó a Alejandro a 3 diferentes centros de rehabilitación, gastó todos sus ahorros y se endeudó hasta el cuello pagando tratamientos psicológicos, terapias familiares, medicamentos. Alejandro había estado internado 4 veces, y cada vez que salía, a los pocos días volvía a consumir, pero cada vez más agresivo, más violento, más perdido. La situación había llegado a un punto insostenible. Alejandro había comenzado a robar dentro de la casa para comprar droga. Había vendido el televisor, las joyas de su mamá, hasta los zapatos de sus hermanos menores. Había amenazado físicamente a Guadalupe cuando ella trató de impedirle salir, y había llegado al extremo de llevar a la casa a personas peligrosas que atemorizaban a toda la familia. Los otros 3 hijos de Guadalupe vivían aterrorizados. María José, de 14 años, se había vuelto muy retraída y sus calificaciones habían bajado drásticamente. Los gemelos, Carlos y Luis, de 11 años, habían desarrollado problemas de comportamiento en la escuela debido al estrés constante que vivían en casa. El esposo de Guadalupe, Fernando, había llegado al punto de sugerir que echaran a Alejandro de la casa para proteger a los otros niños. Guadalupe me contaba que llegó un momento en que ya no sabía si orar por la salvación de Alejandro o por su muerte, porque el dolor de verlo destruirse y destruir a la familia era demasiado para su corazón de madre. Era una situación verdaderamente imposible, donde cualquier decisión parecía ser la incorrecta. Fue entonces cuando una vecina suya, doña Carmen, una señora mayor que había vivido muchas tragedias familiares, le contó sobre esta oración poderosa. Doña Carmen le dijo algo que marcó profundamente a Guadalupe. «Mija, cuando ya no queda nada más que hacer en el mundo natural, es cuando hay que pelear en el mundo espiritual. Tu hijo no está solo luchando contra las drogas, está en una guerra espiritual, y necesitas un guerrero espiritual que pelee por él». Guadalupe me contaba que esa primera noche que hizo la oración, algo extraordinario pasó en su casa. Alejandro, que normalmente llegaba a altas horas de la madrugada alterado, agresivo y muchas veces acompañado de personas sospechosas, esa noche llegó solo, temprano, y por primera vez en 2 años le pidió perdón a su mamá. No podía explicar por qué, pero sentía una necesidad urgente de disculparse, de abrazar a su familia, de prometerles que las cosas iban a cambiar. Guadalupe siguió haciendo la oración durante 21 días consecutivos, como doña Carmen le había aconsejado, y cada día veía pequeños cambios en Alejandro que los doctores y psicólogos no podían explicar. Comenzó a levantarse más temprano, a participar en las conversaciones familiares, a mostrar interés genuino por sus hermanos menores. Pero el cambio más dramático ocurrió el día 15 de la novena. Alejandro despertó en la madrugada con un terror inexplicable. Le gritó a su mamá que había sentido como si algo muy oscuro y pesado hubiera salido de su cuerpo, como si hubiera estado viviendo en una pesadilla de la cual finalmente había despertado. Guadalupe lo encontró llorando en su cuarto, pero eran lágrimas de alivio, como si después de 2 años de estar perdido en un túnel oscuro, finalmente hubiera visto la luz. Desde ese día, Alejandro nunca más volvió a consumir drogas. No fue un proceso gradual, no fueron varios intentos fallidos. Fue una liberación completa e instantánea. Regresó a la escuela, terminó su preparatoria con excelentes calificaciones y hoy está estudiando para ser trabajador social especializado en adicciones, dedicando su vida a ayudar a otros jóvenes que están pasando por lo que él vivió. Pero aquí viene lo más impresionante del testimonio de Guadalupe. 3 años después de esa experiencia, Alejandro le contó algo que ella no sabía. Durante los días más oscuros de su adicción, él veía constantemente figuras sombrías a su alrededor. Sentía presencias malignas que lo empujaban a consumir más drogas, que le susurraban pensamientos de autodestrucción y violencia. La noche del día 15, cuando su madre estaba haciendo la oración, él vio una figura luminosa vestida como un guerrero que luchó contra esas presencias oscuras y las expulsó de su vida para siempre. Alejandro nunca había oído hablar de San Miguel Arcángel,
Pero cuando Guadalupe le mostró una imagen del santo, él inmediatamente lo reconoció como el guerrero de luz que lo había liberado esa noche. Hoy toda la familia son devotos de San Miguel, y Guadalupe dedica tiempo cada semana para enseñar esta oración a otras madres que están pasando por situaciones similares. Ahora permítanme explicarles la otra mitad de esta ecuación poderosa, la intercesión maternal de la Virgen María. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38, María pronuncia las palabras que cambiaron la historia de la humanidad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras, María no solo aceptó ser la madre de Jesús, sino que se convirtió en la madre de todos los que creen en él. Pero hay algo que muchos cristianos no comprenden completamente sobre el papel de María en nuestras vidas. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, vio a su madre y al discípulo amado, Juan, y le dijo a María, «Mujer, he ahí tu hijo». Y luego le dijo a Juan, «He ahí tu madre». Juan 19, 26, 27. En ese momento, Jesús no solo estaba asegurándose de que su madre fuera cuidada, estaba estableciendo a María como la madre espiritual de todos sus seguidores. Esto significa que María no es solo la madre de Jesús histórico, sino que es nuestra madre espiritual aquí y ahora. Y como cualquier madre verdadera, ella nunca puede ignorar el sufrimiento de sus hijos. Cuando nosotros sufrimos, ella sufre. Cuando nosotros lloramos, ella llora. Cuando nosotros necesitamos ayuda desesperadamente, su corazón maternal se conmueve hasta lo más profundo. Déjame contarte sobre Roberto Sánchez, un comerciante de Tijuana de 53 años que experimentó el poder maternal de María en una situación que parecía completamente perdida. Roberto había heredado de su padre un negocio de materiales de construcción que había sido el sustento de 3 generaciones de su familia. Durante 40 años, el negocio había prosperado, empleaba a 15 personas y había permitido que Roberto educara a sus 4 hijos y comprara una casa propia. Pero en 2018, una combinación de factores económicos adversos casi destruye el negocio. La devaluación del peso mexicano encareció enormemente los materiales importados que Roberto vendía. Varios de sus clientes principales quebraron y no le pudieron pagar deudas significativas, y una nueva carretera desvió el tráfico lejos de su ubicación, reduciendo drásticamente sus ventas. En cuestión de 6 meses, Roberto pasó de ser un comerciante próspero a estar al borde de la bancarrota. Las deudas con proveedores sumaban más de 2 millones de pesos. El banco había comenzado procedimientos para quitarle la casa que había hipotecado para capitalizar el negocio, y había tenido que despedir a todos sus empleados excepto a 2, que trabajaban prácticamente sin salario por lealtad a la familia. Roberto me contaba que lo más doloroso no era la posibilidad de perder el dinero, o incluso la casa, sino saber que estaba a punto de perder el legado de 3 generaciones de trabajo honesto. Su abuelo había comenzado el negocio vendiendo cemento y arena en una carretilla. Su padre lo había convertido en una ferretería respetada, y él lo había expandido hasta ser el proveedor principal de varios constructores importantes de la región. La situación había llegado a un punto donde los abogados le recomendaban declararse en bancarrota, cerrar el negocio y tratar de negociar el pago de las deudas con centavos por peso. Roberto sabía que esa decisión no solo destruiría el trabajo de su vida, sino que afectaría a las familias de sus empleados y dañaría su reputación en una comunidad donde había construido relaciones comerciales durante décadas. Era un hombre de poca fe religiosa. Roberto me lo confesó honestamente. Iba a misa ocasionalmente por complacer a su esposa, pero nunca había desarrollado una relación personal profunda con Dios. Sin embargo, en su desesperación, comenzó a buscar ayuda espiritual. Fue cuando su comadre le habló sobre el poder de intercesión de la Virgen María, específicamente a través de esta oración que combina su intercesión maternal con la fuerza guerrera de San Miguel. Roberto decidió hacer la oración, no porque realmente creyera que iba a funcionar, sino porque literalmente ya no tenía nada que perder. Me decía que esa primera noche, cuando se arrodilló ante la imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa, lloró como no había llorado desde que era niño. No solo por su situación económica, sino por la culpa de haber dejado que su negocio llegara a ese punto, por el miedo de decepcionar a su familia, por la sensación de haber fallado como padre y como hombre. La respuesta comenzó a manifestarse de una manera tan sutil que al principio Roberto pensó que eran coincidencias. Al tercer día de hacer la oración, recibió una llamada de un cliente que había pensado que estaba perdido para siempre.
Era el gerente de compras de una empresa constructora que le debía una cantidad significativa de dinero desde hacía 8 meses. El hombre le explicó que habían tenido problemas de flujo de efectivo, pero que acababan de recibir un financiamiento y querían liquidar todas sus deudas pendientes. Ese pago inesperado le permitió a Roberto negociar con algunos de sus proveedores más importantes, quienes, viendo su buena fe, accedieron a reestructurar las deudas con términos más favorables. Pero lo que realmente cambió el rumbo del negocio ocurrió el día 12 de su novena de oración. Roberto recibió una visita completamente inesperada. Era un inversionista extranjero que estaba desarrollando un complejo habitacional masivo en las afueras de Tijuana. Este hombre había oído hablar de la reputación de Roberto a través de uno de sus antiguos empleados y estaba buscando un proveedor local de confianza que pudiera suministrar materiales para todo el proyecto. El contrato que le ofreció no solo era el más grande que Roberto había visto en toda su carrera, sino que incluía términos de pago excelentes y la posibilidad de expandirse a otros proyectos similares. Más importante aún, el inversionista estaba dispuesto a hacer un pago adelantado significativo que le permitiría a Roberto liquidar inmediatamente todas sus deudas más urgentes. Roberto me contaba que cuando firmó ese contrato, no solo salvó su negocio, sino que lo llevó a un nivel de prosperidad que nunca había imaginado. Pudo recontratar a todos sus antiguos empleados con mejores salarios, expandió su inventario, abrió una segunda sucursal y, lo más importante para él, aseguró el legado familiar para las siguientes generaciones. Pero aquí viene la parte más impresionante del testimonio de Roberto. 3 años después de esa experiencia, se encontró casualmente con el inversionista extranjero en un evento social. Roberto le agradeció nuevamente por la oportunidad que le había dado y le preguntó qué lo había motivado a buscarlo específicamente entre tantos proveedores disponibles. La respuesta del inversionista lo dejó sin palabras. El hombre le dijo que durante varios días había tenido sueños muy vívidos con una mujer vestida de azul y blanco que le repetía insistentemente el nombre de Roberto Sánchez y la dirección de su negocio. Al principio pensó que eran solo sueños raros, pero la insistencia fue tanta que decidió investigar. Cuando encontró el negocio de Roberto y conoció su reputación, supo inmediatamente que esa era la respuesta que había estado buscando. El inversionista, que no era mexicano ni católico, no tenía manera de saber que había descrito perfectamente la apariencia tradicional de la Virgen María. Roberto comprendió inmediatamente que había sido la intercesión directa de nuestra Madre Celestial la que había enviado esa bendición a su vida. Hoy Roberto es uno de los proveedores de materiales de construcción más exitosos de Tijuana, pero más importante aún, se ha convertido en un hombre de fe profunda que dedica tiempo y recursos considerables a ayudar a otros comerciantes que están pasando por dificultades similares. Su testimonio ha inspirado a decenas de personas a acercarse a esta oración poderosa, y muchos de ellos han experimentado sus propios milagros. Pero permítanme explicarles por qué la combinación específica de San Miguel y María es tan poderosa. En la tradición católica existe un concepto llamado intercesión compuesta, que se refiere al poder multiplicado que se genera cuando varios santos interceden juntos por la misma causa. Pero la intercesión de San Miguel y María no es solo intercesión compuesta, es intercesión complementaria perfecta. San Miguel representa la fuerza, la autoridad divina, el poder de atar y desatar en el nombre de Dios. Su función es guerrera, defensiva, combativa contra las fuerzas del mal que se oponen a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando hay situaciones que requieren una batalla espiritual, cuando hay fuerzas demoníacas atacando nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra salud, San Miguel es el intercesor que puede enfrentar esas fuerzas con autoridad divina. María, por otro lado, representa el amor, la misericordia, la intercesión maternal que nunca se rinde. Su función es mediadora, consoladora, intercesora ante su Hijo, cuando hay situaciones que requieren compasión divina, cuando necesitamos que el corazón de Dios se mueva por nuestras lágrimas, cuando necesitamos que la misericordia triunfe sobre la justicia. María es la intercesora perfecta. Cuando combinamos estas dos intercesiones en una sola oración, estamos creando una fuerza espiritual completa que abarca tanto la autoridad divina como el amor maternal, tanto la guerra espiritual como la intercesión misericordiosa. Es como tener al guerrero más poderoso del cielo, peleando nuestras batallas, mientras la Madre más amorosa presenta nuestras necesidades ante el trono de la gracia.
Recuerdo vívidamente el testimonio de Ana Cristina Morales, una mujer de Veracruz de 38 años, que me escribió después de experimentar un milagro, que los doctores catalogaron como médicamente inexplicable. Ana Cristina había sido diagnosticada con lupus sistémico severo a los 35 años, una enfermedad autoinmune que estaba atacando agresivamente sus riñones, su corazón y su sistema nervioso. Los especialistas en el Hospital de Especialidades de Veracruz le habían explicado que el lupus que ella tenía era de los más agresivos que habían visto. Sus riñones funcionaban apenas al 30%, tenía episodios cardíacos frecuentes y había desarrollado convulsiones que requerían medicación constante. Los doctores le dijeron honestamente que, con la progresión de la enfermedad, tenía quizás 2 años de vida, y que esos años serían cada vez más limitados y dolorosos. Ana Cristina tenía 2 hijos pequeños, Sebastián de 8 años y Valentina de 5. Era madre soltera. Había criado a sus hijos prácticamente sola después de que el padre los abandonó cuando Valentina tenía apenas 6 meses. Su único soporte era su madre, doña Rosa, una mujer de 62 años, que trabajaba como costurera para ayudar con los gastos de la familia. La situación se volvió desesperante cuando Ana Cristina comenzó a necesitar diálisis 3 veces por semana. Los tratamientos la dejaban exhausta, no podía trabajar regularmente, y los gastos médicos estaban consumiendo todos sus recursos. Peor aún, había comenzado a tener episodios donde perdía temporalmente la memoria debido al daño neurológico, y vivía con el terror constante de lo que pasaría con sus hijos cuando ella ya no estuviera. Una noche, mientras esperaba su turno para diálisis en el hospital, Ana Cristina conoció a otra paciente llamada Mercedes, una señora mayor que también tenía problemas renales, pero que irradiaba una paz inexplicable a pesar de su condición. Mercedes le contó que había vivido con enfermedad renal durante 15 años, pero que había aprendido a encontrar esperanza y fortaleza a través de una oración muy poderosa que invocaba a San Miguel y a la Virgen María. Ana Cristina, que había sido criada católica, pero que había perdido mucha de su fe después de las dificultades de ser madre soltera, decidió intentarlo. Mercedes le enseñó la oración palabra por palabra y le explicó que debía hacerla con una fe absoluta, sin dudar, durante 21 días consecutivos. La primera noche que Ana Cristina hizo la oración, algo extraordinario ocurrió. Había estado teniendo dolores intensos en las articulaciones que le impedían dormir, pero esa noche durmió profundamente por primera vez en meses. Cuando despertó, sintió una energía que no había experimentado desde antes del diagnóstico. Decidió continuar con la novena, cada noche a las 10, arrodillada ante una imagen de San Miguel y la Virgen de Guadalupe que había heredado de su abuela. Los cambios comenzaron a manifestarse gradualmente pero de manera consistente. Su apetito regresó, comenzó a ganar peso saludable, los dolores articulares disminuyeron significativamente, pero lo más notable era el cambio en sus niveles de energía. Podía pasar días enteros cuidando a sus hijos sin la fatiga extrema que la había caracterizado durante meses. El día 14 de su novena, Ana Cristina tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. Durante la oración, sintió una presencia tan fuerte y consoladora que comenzó a llorar incontrolablemente. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de un alivio profundo, como si algo pesado y oscuro hubiera sido removido de su cuerpo y su espíritu. Esa noche tuvo un sueño muy vívido, donde vio a una mujer hermosa vestida de azul que le decía: «Hija mía, tu fe te ha sanado. Ve en paz y vive para tus hijos». Cuando Ana Cristina fue a su cita de control médico la semana siguiente, los resultados de sus análisis dejaron perplejos a todo el equipo médico. Sus niveles de creatinina habían bajado a rangos casi normales, lo que indicaba que sus riñones estaban funcionando mucho mejor. Los marcadores inflamatorios que habían estado elevados durante años estaban dentro de los límites normales. Los anticuerpos que causaban los ataques autoinmunes habían disminuido dramáticamente. El nefrólogo, Dr. Ramírez, que la había estado tratando durante 3 años, le dijo que nunca había visto una mejoría tan rápida y completa en un caso de lupus tan severo. Decidieron reducir gradualmente sus tratamientos de diálisis para ver si los riñones podían funcionar independientemente. Para sorpresa de todos, Ana Cristina no solo pudo suspender la diálisis, sino que sus riñones recuperaron el 85% de su función normal. 6 meses después de completar su novena, Ana Cristina estaba completamente libre de síntomas. Las convulsiones habían desaparecido.
Su corazón funcionaba normalmente y tenía más energía que antes de enfermarse. Los doctores la catalogaron como un caso de remisión espontánea completa, un término médico para decir que no podían explicar científicamente lo que había ocurrido. Hoy, 3 años después, Ana Cristina sigue completamente sana. Ha regresado a trabajar como administradora en una escuela primaria. Sus hijos están felices y saludables, y ella dedica tiempo cada semana para visitar hospitales y compartir su testimonio con otros pacientes que están perdiendo la esperanza. Su historia ha sido documentada médicamente y ha inspirado a muchos profesionales de la salud a ser más abiertos a la dimensión espiritual de la sanación. Y aquí está la clave que quiero que entiendan profundamente. Cuando combinamos la fuerza guerrera de San Miguel con el amor maternal de María, estamos creando una intercesión doble que el cielo no puede ignorar. San Miguel pelea las batallas espirituales que nosotros no podemos ver ni combatir, mientras María presenta nuestras súplicas ante el trono de la gracia, con el amor incondicional de una madre que nunca se da por vencida con sus hijos. Esta oración funciona porque está basada en principios bíblicos sólidos y en una comprensión correcta de la naturaleza de la guerra espiritual. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos dice: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Muchas veces, lo que consideramos problemas imposibles son en realidad manifestaciones de ataques espirituales que requieren una respuesta espiritual. Cuando una familia está siendo destruida por la adicción, cuando un negocio próspero colapsa sin razón aparente, cuando una enfermedad ataca sin explicación médica, cuando las puertas se cierran una tras otra sin causa lógica, frecuentemente hay fuerzas espirituales operando que necesitan ser confrontadas con autoridad espiritual. Pero también hay situaciones que requieren la intervención misericordiosa de Dios, situaciones donde necesitamos que el corazón paternal de Dios se mueva por compasión hacia nosotros. Para estas situaciones, la intercesión maternal de María es irreemplazable. Ella conoce el corazón de su hijo como solo una madre puede conocer a su hijo, y sabe exactamente cómo presentar nuestras necesidades para tocar su compasión divina. Ahora, hermanos míos amados, ha llegado el momento más sagrado de este encuentro. Ha llegado el momento en que vamos a elevar juntos esta poderosa oración que ha movido montañas, que ha abierto puertas cerradas, que ha sanado corazones destrozados, que ha liberado cautivos, que ha prosperado negocios arruinados, que ha restaurado familias destruidas. Quiero que prepares tu espíritu para este momento santo que puede cambiar tu vida para siempre. Antes de comenzar, necesito que comprendas la solemnidad de lo que estamos a punto de hacer. No estamos simplemente repitiendo palabras bonitas o participando en un ritual vacío. Estamos a punto de invocar a las fuerzas más poderosas del cielo. Estamos a punto de poner en movimiento mecanismos espirituales que han estado operando desde la fundación del mundo. Estamos a punto de conectarnos con la misma fuente de poder que creó el universo y que sostiene cada átomo en su lugar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en este momento nos presentamos ante tu trono de gracia, reconociendo que somos tus hijos amados, creados a tu imagen y semejanza, destinados para la gloria eterna, pero también reconociendo que en nuestra condición humana necesitamos la intercesión poderosa de tus santos guerreros y de tu Madre bendita. Te pedimos que bendigas esta oración que vamos a elevar con corazones sinceros, que la llenes de tu Espíritu Santo, que la hagas efectiva según tu perfecta voluntad, que la uses como instrumento de tu misericordia y de tu poder en nuestras vidas. Si estás escuchando esto, quiero que te pongas de pie si puedes hacerlo. Si por alguna condición física no puedes ponerte de pie, no te preocupes. Dios ve tu corazón, no tu postura física. Lo importante es que adoptes una actitud de reverencia y respeto ante la presencia divina. Quiero que busques el lugar más tranquilo de tu casa, que alejes todas las distracciones, que apagues el teléfono celular si es necesario, que les pidas a las personas que viven contigo que respeten este momento sagrado. Este momento es santo, hermanos. Este momento puede ser el punto de inflexión entre el antes y el después en tu vida. He visto personas que después de hacer esta oración con fe genuina, nunca volvieron a ser las mismas. He visto cómo situaciones que habían permanecido estancadas durante años
se resolvieron en cuestión de días después de esta oración. He visto cómo milagros que parecían imposibles se manifestaron de maneras tan evidentes que hasta los escépticos tuvieron que reconocer la mano de Dios. Respira profundo. Inhala lentamente y llena tus pulmones del aire que Dios ha puesto a tu disposición para mantenerte vivo. Exhala despacio, liberando todas las tensiones, todos los miedos, todas las dudas que puedan estar ocupando espacio en tu corazón. Cierra los ojos y coloca tus manos sobre tu pecho, sobre tu corazón, y siente cómo late. Siente cómo Dios te mantiene vivo en este momento para que puedas escuchar esta palabra de esperanza, para que puedas participar de este momento de gracia. En tu mente, hermano, en tu corazón, hermana, trae ahora esa situación imposible por la cual necesitas orar, esa enfermedad que parece incurable y que los doctores ya no saben cómo tratar, ese problema financiero que parece no tener solución y que te mantiene despierto cada noche, esa relación matrimonial que parece irrecuperable después de años de dolor y desconfianza, ese hijo que parece perdido en las drogas, en las malas compañías, en caminos de autodestrucción, esa adicción que parece más fuerte que tu voluntad y que ha derrotado todos tus intentos de liberarte, ese negocio que está al borde de la quiebra después de años de trabajo honesto, esa depresión que ha robado tu alegría y tu esperanza, esa soledad que te consume por dentro. Cualquiera que sea tu situación imposible, tráela ahora a la presencia de Dios. No la escondas, no la minimices, no tengas vergüenza de presentarla tal como es. Dios ya la conoce, hermanos. Dios ya sabe lo que estás viviendo. Ya vio tus lágrimas en las noches de desesperación. Ya escuchó tus gritos silenciosos cuando pensaste que nadie te podía ayudar. Pero hoy, en este momento, Él quiere que se la entregues oficialmente a la intercesión de sus guerreros más poderosos. Ahora, repite conmigo estas primeras palabras sagradas y hazlo con todo tu corazón, con toda tu fe, con toda tu esperanza. Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, tú que dijiste, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Me presento ante ti en este momento reconociendo que tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, aquel en quien todas las cosas fueron creadas, y sin quien nada de lo que existe hubiera llegado a existir. Reconozco que tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra, que a tu nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Respiremos juntos, hermanos. Inhalemos profundamente la presencia de Dios. Sintamos cómo su Espíritu Santo está llenando este lugar, llenando nuestros corazones. Exhalemos todo temor, toda duda, toda desesperanza, toda incredulidad. En este momento estamos conectados no solo con Dios, sino con millones de personas alrededor del mundo que han hecho esta misma oración y han experimentado milagros extraordinarios. Señor Jesús, te pido que escuches mi clamor a través de la intercesión poderosa de San Miguel Arcángel, tu guerrero fiel, el príncipe de las huestes celestiales, aquel que derrotó a Satanás y lo expulsó del cielo. Te pido que escuches mi súplica a través de la intercesión maternal de tu Santísima Madre, la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, aquella que nunca ha abandonado a ninguno de sus hijos en momentos de tribulación. Hermanos, en este momento quiero que sientan la presencia real y tangible de San Miguel Arcángel. No estoy hablando de algo simbólico o imaginario. Estoy hablando de la presencia real de un ser celestial que existe, que vive, que tiene poder, que tiene autoridad directa de Dios para intervenir en nuestras batallas terrenales. San Miguel no es una figura mitológica, no es un símbolo poético. Es un guerrero real, con poder real, enviado por Dios real para pelear batallas reales en nuestras vidas reales. San Miguel Arcángel, príncipe glorioso de la milicia celestial, guerrero invencible del Dios Altísimo, tú que con tu espada de fuego y justicia derrotaste a Lucifer y a todas sus huestes rebeldes, tú que tienes el poder dado por Dios de atar toda fuerza del mal y de desatar toda bendición del cielo, te invoco en este momento con fe absoluta, con confianza total, con esperanza inquebrantable. Sientan, hermanos, la fuerza de San Miguel llenando este lugar.
Sientan su poder, sientan su protección rodeándolos como un escudo impenetrable. Visualícenlo tal como la tradición lo describe: alto, poderoso, vestido de una armadura que brilla como el sol, con sus alas extendidas cubriendo a todos los que buscan su protección, con su espada alzada, listo para combatir cualquier fuerza que se atreva a atacar a los hijos de Dios. San Miguel, defiéndeme en esta batalla que estoy librando. Pelea por mí contra toda fuerza visible e invisible que se opone al plan perfecto de Dios en mi vida. Combate contra toda enfermedad que está atacando mi cuerpo. Lucha contra toda fuerza económica que está tratando de destruir mi estabilidad financiera. Pelea contra toda influencia maligna que está atacando mi familia, mi matrimonio, mis hijos. San Miguel, corta con tu espada celestial toda cadena invisible que me mantiene atado a esta situación imposible. Rompe con tu poder divino toda maldición generacional que haya caído sobre mi familia a través de pecados del pasado. Ata con autoridad celestial toda fuerza demoníaca que esté operando en mi contra, toda brujería que haya sido enviada contra mí, todo mal de ojo que haya sido puesto sobre mi vida o mi familia. Repitan conmigo con toda la fuerza de su espíritu: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos, sientan el poder de ese nombre. No hay nombre más poderoso en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Ante ese nombre tiemblan los demonios. Ante ese nombre se abren las puertas del cielo. Ante ese nombre se mueven las montañas. Cuando invocan el nombre de Jesús con fe verdadera, están activando el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. San Miguel, sella con la sangre preciosa de Jesucristo toda puerta que el enemigo haya usado para atacarme. Cierra toda entrada espiritual que haya sido abierta en mi vida, en mi casa, en mi familia. Protégeme con tu escudo divino de todo mal presente y futuro. Guárdame bajo la sombra de tus alas poderosas. San Miguel, te pido específicamente que pelees contra, en este momento, menciona mentalmente la situación específica por la cual estás orando. No permitas que las fuerzas del mal triunfen en esta área de mi vida. Usa tu autoridad divina para quebrar toda resistencia, para abrir todo camino, para remover todo obstáculo que se interponga entre yo y la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Ahora, hermanos, con corazones preparados por la intercesión guerrera de San Miguel, invoquemos a nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María. Sientan su presencia maternal en este lugar. Visualícenla tal como la tradición nos la ha mostrado, hermosa, serena, vestida de azul y blanco, con sus manos extendidas hacia nosotros, con sus ojos llenos de compasión maternal, con su corazón desbordante de amor por cada uno de sus hijos. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que dijiste sí al plan de salvación de Dios y te convertiste en la Madre del Salvador, tú que permaneciste firme al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido, tú que nunca has abandonado a ninguno de tus hijos en momentos de tribulación y dolor, intercede ahora por mí ante el trono de la gracia divina. Hermanos, imaginen a la Virgen María en este momento. Véanla con los ojos de su espíritu, no como una estatua fría o una imagen pintada, sino como la Madre viva, real, poderosa que ella es. Véanla con sus brazos extendidos hacia ustedes, recibiendo sus peticiones como una madre recibe las lágrimas de sus hijos. Véanla llevando sus oraciones directamente ante su Hijo Jesús, presentándolas con el amor y la insistencia que solo una madre puede tener. Madre mía, Reina del cielo y de la tierra, toma entre tus manos inmaculadas mi situación imposible, esta carga que he llevado por tanto tiempo, este dolor que ha consumido mis fuerzas, esta preocupación que me ha robado el sueño y la paz. Tómala como tomaste las necesidades de los novios de Caná, con amor maternal, con compasión infinita, con determinación de ayudar. Este es el momento más crucial de toda la oración, hermanos. Este es el momento donde ustedes van a presentar específicamente su petición. Quiero que lo hagan con la confianza de un niño que le pide algo a su madre, sabiendo que ella haría cualquier cosa por ayudarlo. No tengan miedo de ser específicos. No tengan vergüenza de pedir cosas concretas. María quiere conocer los detalles de su dolor para poder interceder más efectivamente. Madre María, lleva ante tu Hijo Jesús mi petición específica. Este es el momento de presentar mentalmente, con todo detalle, tu petición específica. Si es sanación, menciona la enfermedad exacta.
Si es trabajo, explica tu situación económica. Si es tu matrimonio, cuenta el dolor específico. Si es un hijo, describe su situación. Sé completamente honesto y específico. Respiremos profundamente la presencia maternal de María. Sientan su amor incondicional. Sientan cómo ella está recibiendo su petición con la ternura de una madre. Sientan cómo ella está ya presentando su necesidad ante Jesús. Recuerden las palabras que ella pronunció en las bodas de Caná. No tienen vino. Con esas mismas palabras, ella está diciéndole ahora a Jesús: tu hijo no tiene salud, tu hija no tiene esperanza, tu hijo no tiene trabajo, tu hija no tiene paz. Madre María, dile a Jesús lo que me hace falta. Como le dijiste, no tienen vino en las bodas de Caná. Usa tu influencia maternal para mover su corazón de compasión. Preséntale mi caso como solo una madre puede presentar las necesidades de sus hijos. Intercede por mí con la misma efectividad con que intercediste por los novios de Caná. Virgen María, Reina de los ángeles, Reina de todos los santos, une tu intercesión maternal con la fuerza guerrera de San Miguel Arcángel. Que juntos presenten mi causa ante el Padre Celestial. Que la fuerza de San Miguel y tu amor maternal se combinen para crear una intercesión que el cielo no pueda ignorar. Madre mía, tú que eres todopoderosa junto a Dios por tu humildad perfecta y tu obediencia total, tú que tienes una influencia única ante tu Hijo porque eres su madre, alcánzame esta gracia que tanto necesito. Si es para la gloria de Dios y para el bien de mi alma, si es parte del plan perfecto que Dios tiene para mi vida, intercede para que me sea concedida. Ahora, hermanos, vamos a hacer la oración central, la oración que ha desatado milagros durante siglos, la oración que ha cambiado destinos, que ha abierto cielos, que ha movido el corazón de Dios. Repitan cada palabra con fe absoluta, con confianza total, como si ya hubieran recibido la respuesta. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Jesucristo, por los méritos infinitos de su pasión, muerte y resurrección, y por la intercesión conjunta de San Miguel Arcángel y de la Santísima Virgen María, te presento humildemente esta petición que parece imposible para los hombres, pero que sabemos que es perfectamente posible para ti, porque para ti no hay nada imposible. Sientan el peso de estas palabras, hermanos. Están invocando al Creador del universo, a aquel que habló y existieron las galaxias, a aquel que con un pensamiento creó millones de mundos. Ese mismo poder que creó el universo está disponible ahora para intervenir en su situación específica. Te pido, Padre Santo, que envíes a tu guerrero San Miguel para que pelee esta batalla espiritual que yo no puedo ver con mis ojos físicos ni combatir con mis fuerzas humanas. Que su espada celestial corte toda atadura invisible que me mantiene prisionero. Que su fuerza divina rompa toda resistencia que se opone a tu voluntad en mi vida. Que su autoridad celestial abra todo camino cerrado. Derribe toda pared que impide mi bendición. Remueva todo obstáculo que bloquea mi milagro. Te pido, Señor, que permitas que la Virgen María, como Madre y Reina del Cielo, presente mi súplica ante ti con la misma eficacia con que intercedió en las bodas de Caná. Que su amor maternal mueva tu corazón de Padre a concederme esta gracia. Que su intercesión poderosa toque tu compasión divina y abra las compuertas de tu misericordia sobre mi vida. Ahora viene el momento más poderoso de toda la oración. Quiero que guarden un minuto de silencio total, un minuto donde van a presentar su petición específica en la intimidad de su corazón, donde van a abrir completamente su alma ante Dios, donde van a derramar todas sus lágrimas, todos sus miedos, todas sus esperanzas ante el trono de la gracia. Mantengan silencio completo durante un minuto entero. Esto es crucial para la efectividad de la oración. Señor mío y Dios mío, yo creo firmemente que tú puedes hacer lo imposible. Yo creo sin dudar que esta misma noche puede ser la noche de mi milagro. Yo creo con todo mi corazón que San Miguel está peleando por mí en este mismo momento en las regiones celestiales. Yo creo con toda mi alma que la Virgen María está presentando mi causa ante tu trono con lágrimas maternales. No te pido, Señor, que cambies tu voluntad perfecta para conformarla a mis deseos humanos. Te pido que se haga tu voluntad perfecta en mi vida, pero también te pido que si esta gracia que necesito es parte de tu plan para mí, si es para tu gloria y para mi bien eterno, me la concedas según tu misericordia infinita. Si mi fe necesita ser probada más tiempo,
Dame fuerzas para perseverar. Si mi corazón necesita ser purificado más, hazlo según tu sabiduría. Si hay pecados en mi vida que bloquean tu bendición, revélamelos para que pueda arrepentirme genuinamente. Pero si ha llegado la hora de mi liberación, si ha llegado el tiempo de mi milagro, que se manifieste tu poder en mi vida de manera innegable. Te lo pido en el nombre santo y poderoso de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Te lo pido por los méritos de su sangre preciosa derramada en la cruz por mi salvación. Te lo pido con la intercesión guerrera de San Miguel Arcángel y con la intercesión maternal de la Virgen María. Señor, sello esta oración con mi fe total, con mi confianza absoluta, con mi esperanza inquebrantable. Creo que me has escuchado, creo que has recibido mi petición, creo que ya estás preparando mi respuesta según tu perfecta voluntad. Amén. Repitan conmigo con toda la fuerza de su espíritu, con toda la convicción de su corazón. Amén, amén, amén. Hermanos, mantengan sus ojos cerrados un momento más. No abran los ojos todavía. Permanezcan en este estado de oración, en esta conexión sagrada con el cielo. Sientan la presencia de Dios, llenando el lugar donde están. Sientan la paz que sobrepasa todo entendimiento comenzando a llenar su corazón. Esa paz que es la primera señal de que Dios ha escuchado y ha recibido su oración. Esta oración que acabamos de elevar no se ha perdido en el vacío, hermanos. Ha sido elevada ante el trono del Altísimo. Ha sido recibida por el Padre Celestial. Ha sido presentada por San Miguel con autoridad guerrera. Ha sido llevada por María con amor maternal. Los mecanismos del cielo se han puesto en movimiento para trabajar en su favor. Su petición ha sido presentada ante la corte celestial. Su caso ha sido asignado a los intercesores más poderosos del universo. Su situación imposible ha sido puesta en las manos del Dios, para quien no hay nada imposible. Ahora es tiempo de agradecer, de confiar, de esperar con fe activa el obrar sobrenatural de Dios en su vida. Cada comentario que escribas, cada petición que compartas, es como encender una vela de esperanza, que no solo ilumina tu camino, sino que se convierte en faro de esperanza para toda nuestra comunidad de fe. Cuando compartes tu petición, estás permitiendo que miles de hermanos alrededor del mundo oren específicamente por ti, y recuerda la promesa de Jesús. Donde hay unidad en la oración, Él se hace presente de manera especial. He visto casos extraordinarios donde personas compartieron sus peticiones en los comentarios y otros miembros de la comunidad se sintieron movidos por el Espíritu Santo para orar específicamente por esas necesidades. María Elena, cuyo testimonio compartí anteriormente, me escribió meses después contándome que no solo había recibido su milagro, sino que había comenzado a orar diariamente por todas las peticiones que leía en los comentarios. Ella estaba convencida de que el poder de su propio milagro se había multiplicado cuando comenzó a interceder por otros. Fíjate bien en esto. Si das me gusta a este video, no es solo una acción mecánica de redes sociales. Estás haciendo una declaración pública de fe en el poder de la oración. Estás afirmando ante el mundo virtual que crees que Dios puede hacer lo imposible. Cada me gusta es como una afirmación espiritual de que dices, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Es tu manera de plantar una bandera de fe en territorio enemigo. Y hay algo poderoso que sucede cuando nuestra comunidad ve esos miles de me gusta. Se fortalece la fe colectiva, se multiplica la esperanza, se crea una atmósfera espiritual donde los milagros suceden más fácilmente. Es como crear una zona de fe donde la incredulidad tiene menos poder para operar. Roberto Sánchez, el comerciante de Tijuana cuya historia compartí, me contó algo fascinante. Él me dijo que cuando vio que el video de la oración tenía miles de me gusta y comentarios, su fe se fortaleció enormemente. Padre, me dijo, cuando vi que miles de personas habían creído en el poder de esta oración, me di cuenta de que no era el único que necesitaba un milagro, y eso me hizo sentir parte de algo más grande que mi problema individual.